Shalom, shalom familia amada, aquí de nuevo para continuar con el libro del Cantar de los Cantares. Hoy estaremos en el capítulo 5 que habla sobre nuestro Mesías, Ben Yosef, Mesías el hijo de Yosef. Aquí a este punto vemos el tormento de la separación. Padre eterno, le damos gracias por bendecirnos tanto y por darnos este precioso estudio y nos revela de esta manera su amor, su paciencia, su ternura, su dulzura, su benevolencia al hacernos su pueblo. Gracias por la instrucción que nos da para poder comprender su mensaje para su pueblo Israel. Sea usted aún más glorificado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos, pues damos gracias al Eterno por sus vidas, por el hambre que todos tenemos de estudiar su palabra y comprender el plan profético y poderlo vivir a cabalidad, como dicen en algunos países, sentirlo, vivirlo, atesorarlo, esperar su venida. Bueno, agradecemos al Eterno también por este recurso que nos facilita Descubre la Biblia. Los bendecimos a este hermoso ministerio. Shalom, shalom para todos. Bueno, en el capítulo 5, en este capítulo vemos que nuevamente el tema de este capítulo tiene que ver con el Mesías sufriente, el hijo de Yosef, el Mesías rechazado. En el capítulo 4 vimos que el pueblo de Israel invita a Dios, su creador, a venir a comer del fruto diciéndole: venga mi amado a su huerto a comer de su dulce fruta. Y en este capítulo comienza hablando Dios diciendo a su amada. Verso 1. Como siempre voy a leer dos versiones, la Kadosh y la 60. Verso 1. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, mi hermana, mi esposa, yo he entrado en mi jardín. O sea que aquí el Señor, nuestro Dios, está diciendo que ya vino. Segunda parte del texto. He recogido mi mirra y mis aromas. Estoy recogiendo mi mirra y mis especias. ¿Qué fue lo que recogió el Eterno? Recordemos que la mirra es una referencia a la sustancia que se utiliza para embalsamar a los muertos. Tercera parte del texto. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Estoy comiendo mi panal de miel junto con mi miel. Estoy bebiendo mi vino como también mi leche. Lo que el Señor, nuestro Dios, experimentó fue el rechazo. Recogió su mirra a pesar de que él había comido su panal y su miel. Eso quiere decir que llegó lleno, alimentado de miel, que es la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas hay una referencia a Yeshua cuando entra en una sinagoga y dice las preciosas palabras del profeta Isaías. El Espíritu de Dios está sobre mí, hablando del Espíritu de Dios. Él venía cargado de la miel que representa la palabra. Cada vez que Yeshua hablaba,
La gente se admiraba de su doctrina, era cautivada por su compasión. Los mismos líderes de su pueblo se admiraban de su sabiduría. Los labios de Yeshua destilaban miel. El vino tiene que ver con el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo. La leche tiene que ver con la palabra de Dios, pero es dada a los pequeñitos. La palabra de Dios aplicada de una manera tan sencilla. Esta fue la invitación de Él. Cuarta parte del texto número 1. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Coman, amigos, y beban hasta que se emborrachen de amor. Yeshua nos dijo: venid a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. También hay una referencia por medio del profeta Isaías, cuando dijo: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, compren y coman sin dinero y sin precio, vino y leche. Esto se refiere al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y a la palabra de Dios. Lo que dijo Dios fue que a quien esté sediento, Él iba a dar de su Ruach de vida, de su Espíritu de vida, y de su palabra sin medida. Así que Israel hizo una invitación a su Redentor y vino, pero dice que recogió mirra. Veamos cuál es la respuesta de Israel ante esta realidad. Verso 2. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Estoy dormida, pero mi corazón está despierto. En otras palabras, estaba deseoso, pero estaba dormido. Es cuando tenemos un sueño que parece tan real que no nos podemos despertar. Algo así es lo que está expresando Israel, el pueblo de Dios. Su corazón estaba ansioso de abrazarle y de reconocerle, pero estaba dormido o dormida. Esto es lo mismo que le pasó a los discípulos en el huerto de Getsemaní, cuando Yeshua les dijo que oraran a Él cuando estaba a punto de ser entregado y de sufrir el máximo dolor de su vida. Y le pidió a sus amigos, a los que le había dado tanto amor, con quienes se había compartido los mejores momentos de su vida. Sin embargo, ellos no pudieron mantenerse despiertos ni siquiera una hora. Yeshua les dijo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ellos querían, pero su carne era débil. Hay otra referencia, también muy hermosa, en el camino a Emaús, cuando después de 3 días de la muerte de Yeshua, había 2 de los discípulos que se encontraron con Yeshua y no se dieron cuenta que era Él, y les preguntó de qué iban hablando en el camino. Ellos le respondieron: ¿qué, no estás enterado? ¿De dónde eres tú? Lucas 24, del 13 al 27. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí
de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofas. Cleofas le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Yeshua de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. 20. Verso 20. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Yeshua les dio una cátedra desde Bereshit, Génesis, hasta Malaquías, mostrándoles con las escrituras que era necesario que el Mesías padeciera. Después, dice la escritura, que cuando llegaron al pueblo, el Mesías oró por los alimentos bendiciendo a Dios. Y en ese momento entendieron que era Él, y de repente desapareció de su vista. Y estos hombres dijeron: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es lo mismo que le pasó a Israel de acuerdo a este texto 2 del capítulo 5 de Cantares. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Continuamos con el verso 2. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía. Oigan a mi amado tocando. Él abre para mí, mi hermana, mi amada, mi paloma, mía sin defecto. Así que, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Es la misma súplica que está haciendo el Mesías de Israel, el Salvador del mundo, donde quiera que te encuentres el día de hoy. Continuamos con el verso 2. Porque mi cabeza
está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche, porque mi cabeza está mojada con rocío, mi pelo con la humedad de la noche. Es la misma súplica de Yeshua en la noche en que se manifestaron las peores tinieblas. Estaban en la celebración de Pesaj y comenzó a angustiarse hasta la muerte y le dijo a sus discípulos que oraran. Era tal angustia que dice la Escritura que su sudor era como gotas de sangre. Esto fue literal, ya que existe un fenómeno médico que se manifiesta cuando los vasos que están en la piel se rompen por un momento de mucho estrés, de preocupación y presión, porque obviamente Yeshua estaba preocupado por lo que sabía que le esperaba y lo cruel que era una crucifixión. No solo porque iba a ser clavado en una cruz, sino por todo el sufrimiento emocional que implicaba ser separado de su Padre. En ese momento de angustia hasta la muerte, es cuando le suplicó a sus amigos que oraran por él. Yeshua tenía el poder de evitar el arresto, pero en ese momento reinaban las tinieblas y él estaba listo para someterse al peor castigo que un ser humano pueda recibir, el castigo de la cruz. Esta es la respuesta que le da a su pueblo en medio de la angustia. Verso 3. Me he desnudado de mi ropa. ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. ¿Cómo los he de ensuciar? Me he quitado el saco. ¿Tengo que ponérmelo de nuevo? He lavado mis pies. ¿Los ensuciaré otra vez? En aquella época, el piso era de tierra. La gente calzaba sandalias y era costumbre que antes de irse a dormir se lavaban los pies y se iban a dormir, de modo que pararse nuevamente implicaba volverse a ensuciar los pies. Vemos aquí que el amado se está mojando y le pide por favor que le abra la puerta, y ella, o sea, Israel, le dice que ya se quitó la ropa y que se ha lavado los pies y que no quería volverse a vestir y no se quería volver a ensuciar. Yeshua, en el momento en que les está lavando los pies a sus discípulos, Pedro le dijo que no le lavaría los pies jamás, manifestando una actitud de orgullo. Pero Yeshua le respondió que si no lo hacía, no tendría parte con él. En otras palabras le dijo que si no confiaba en la limpieza que solamente Yeshua podía proveerle, no podía tener parte con él. Pensar que uno puede ser limpio por sus propios méritos tiene que ver con una actitud de orgullo. La razón por la que Israel no le abre la puerta a su amado es porque considera que ya está limpia, manifestando una actitud de orgullo. Texto número 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. El hombre que amo metió su mano por el agujero de la cerradura y mi corazón comenzó a golpear
de solo pensar en él. Alegóricamente, de acuerdo con los comentaristas hebreos, esto tiene que ver con el juicio que vino al segundo templo. Cuando el Eterno introduce su mano, introduce su juicio por el rechazo continuo que su pueblo le había hecho, y el Eterno permitió que el segundo templo fuera destruido por el Imperio Romano. Verso 5. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon mirra, y mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Me levanté para abrir para el hombre que amo. Mis manos goteaban mirra, mirra pura corría de mis dedos sobre la manilla del cerrojo. Todo lo dejó oliendo a mirra. Corrió en busca del Mesías, pero ya no lo halló. Todo lo que ha encontrado el pueblo de Israel después de la destrucción del segundo templo hasta ahora, todo el anhelo que ellos tenían por el Mesías, está concretado en el hecho de que todo está oliendo a mirra. Todo está perfumado en la muerte de su Mesías. Verso 6. Abrí yo a mi amado, pero mi amado ya se había ido, había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Abrí para mi amado, pero mi amado se había vuelto e ido. Mi corazón me había fallado cuando él habló. Lo busqué, pero no lo pude encontrar. Lo llamé, pero él no respondió. Con esto se cumple la profecía de Yeshua cuando le dijo a su pueblo, especialmente a los gobernantes de Jerusalén. Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque les digo que desde ahora no me veréis, hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Yeshua emitió un juicio para los líderes de Israel. Les dijo que a partir de ese momento no le reconocerían. El juicio consistió en que Judá no se daría cuenta de que Yeshua es el Mesías que tanto han anhelado. No se darían cuenta de que Yeshua vino a redimirlos como pueblo, y ese juicio durará hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Dios. Verso 7, primera parte. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Los guardas rondando la ciudad me encontraron. Estos guardas son un simbolismo de los guardas de Israel en esta época, es decir, los guardas romanos. Segunda parte del texto. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Me golpearon, me hirieron,
se llevaron mi manto aquellos guardas de los muros. Les quitaron la protección, destruyeron el templo y fueron llevados cautivos. Este es el clamor de Israel en este momento. Verso 8. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, les encomiendo, hijas de Jerusalén. Esto es una alegoría de aquellos que subirían a Jerusalén. Las doncellas son una referencia a las naciones que algún día subirán a Jerusalén. Segunda parte de este texto número 8. Si hallas a mi amado, que le hagas saber que estoy enferma de amor. Que si encuentran al hombre que amo, ¿qué le dirán? Que estoy enferma de amor. El clamor de Israel es: naciones gentiles, si ustedes encuentran a mi amado, el Mesías Yeshua, háganle saber que estoy enferma de amor. Aparentemente, esto es contradictorio, porque primero no le quiso abrir la puerta a su amado y después le dice que está enferma de amor. La expresión enferma de amor en el texto hebreo tiene un significado diferente a como se pudiera apreciar. Lo que Israel está diciendo a las naciones es: si ustedes encuentran a mi amado, díganle que mi amor por él está enfermo. Mi amor por él necesita ser curado. Mi amor por él necesita ser restaurado. Aquí Israel está clamando para que las naciones intercedan por ella. Ese es el propósito fundamental que debemos reconocer nosotros como aquellos que hemos sido injertados por la gracia del Eterno al pueblo de Israel. Recordar de dónde nos sacó Él y no jactarnos contra la raíz. No pensar jamás que el Eterno ha desechado a su pueblo. En el capítulo 11 de la carta a los romanos, Pablo les dijo que no se jactaran, que no llegaran a pensar que ellos son mejores o mayores que los israelitas. Romanos 11, 17 al 21. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, debes saber que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Así que nuestra actitud hacia el pueblo judío debe ser una actitud de oración por ellos, de compasión y de gratitud, porque gracias a su amor enfermo vino la salvación para todos nosotros. El Eterno dijo que así como Israel le había provocado a celos con lo que no es Dios, es decir, con un becerro de oro, Dios le provocaría celos con un pueblo insensato
indigno, con un pueblo sin revelación. Esa es nuestra labor, interceder, pedir por la paz de Jerusalén. La paz de Jerusalén solo va a venir cuando venga el príncipe de paz a reinar y a gobernar, no solo sobre Israel, sino sobre el mundo entero. Y de acuerdo a esta versión 60 del verso 8, os conjuro, esto es lo que nos hace jurar Israel, según el verso anterior. Voy a hacer un paréntesis con la traducción Kadosh. El texto 8 nos hace que dice, les encomiendo, hijas de Jerusalén, que tenemos que cumplir con la encomienda, que si hallamos a su amado, que le digamos que están enfermos de amor, es decir, que su amor está enfermo, y a continuación viene la pregunta por parte de las naciones. 9, verso 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado, o la mujer más hermosa de todas las mujeres? ¿Cómo se diferencia de otros el hombre que amas, tú, la más bella de las mujeres? Las naciones responden, ¿qué es lo que tiene el Dios de Israel que no tengan los otros dioses? Segunda parte del verso 9. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? ¿Cómo se diferencia de otros el hombre que amas, que dejas esta encomienda? Esta es la respuesta de Israel. Verso 10. Mi amado es blanco y rubio. El hombre que yo amo es radiante y sonrosado. Blanco y rubio son dos características que tienen que ver con el anhelo de Dios de emblanquecer los pecados de su pueblo. Radiante. Isaías 1:18 dice, vengan luego, dice Adonai, y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta es la característica que distingue a Dios por encima de los dioses, por encima de los ídolos de las naciones. Porque los ídolos de las naciones se caracterizan por ser crueles y vengativos. Todos los dioses de la mitología pagana así lo son. Sin embargo, el Dios de Israel está ansioso por perdonar, por tener compasión. Última parte del verso 10. Señalado entre 10,000. Él se distingue entre 10,000. 10,000 tiene que ver con multitudes de ángeles. Verso 11. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuervo. Su cabeza es como el oro más fino, sus crespos son ondulados y negros como un cuervo. Estas expresiones son referencias al principio, de donde surgen todas las cosas. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo esto tiene que ver con todo el fruto de su palabra. Todo lo que surge de su palabra es
como oro finísimo. De estas palabras que son negros como el cuervo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Verso 12. Sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus ojos son como palomas junto a aguas que fluyen, bañados en leche y puestos correctamente. Esto quiere decir que Dios, el Todopoderoso, está mirando todo el tiempo entre las naciones, anhelando dar esa leche espiritual no adulterada. Él está buscando de entre todas las naciones quién tiene un humilde corazón. Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Adonai, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Otra gran referencia entre el Dios de Israel y los dioses de los pueblos es la revelación de Dios a través de la Escritura. Todas las religiones basan su fe en un conjunto de mitos plasmados en libros. Son leyendas que ni siquiera se pueden corroborar. Sin embargo, la Escritura está corroborada, no solo por miles y millones de personas que han cambiado radicalmente sus vidas, sino que la misma historia corrobora que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Verso número 13. Sus mejillas como una era de especias aromáticas, como fragantes flores. Sus mejillas son como camas de especias, como bancos de hierbas fragantes. Una vez más, las mejillas son los que se mueven cuando alguien sonríe. Lo que quiere decir que cuando el Eterno nos sonríe y hallamos gracia delante de Él, eso es algo tan fragante como las flores. Sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Sus labios son como lirios que destilan mirra dulce. Eso quiere decir que de sus labios se destila bendición. 14. Sus manos como anillos de oro engastados de jacintos. Su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros. Sus brazos son cetros de oro incrustados con berilio. Su cuerpo, marfil pulido, adornado con zafiros. Sus manos podrían ser una referencia a las tablas de los mandamientos. El cuerpo podría referirse a la parte más íntima, la parte central de lo que es Dios y de su palabra, las entrañas mismas de la Torá. La parte central es el libro del Levítico. En este libro se encuentran las entrañas de los mandamientos. La parte central del libro del Levítico son los sacrificios.
la manera en que Dios justifica a su pueblo, no por obras, sino por gracia, por medio del derramamiento de la sangre de los inocentes, hablando de los sacrificios. Verso 15. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros. Sus piernas son como columnas de mármol asentadas en bases de oro fino. Al referirse a sus piernas, nos habla de las dos columnas que sostienen toda la fe en Dios y que tiene que ver con la pregunta que le hicieron a Yeshua. ¿Cuál es el mandamiento más importante de toda la ley? Lo más importante de toda la revelación divina dada a la humanidad. Yeshua contestó: escucha, Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Y amarás a Adonai tu Elohim con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es la ley y los profetas. Toda la columna de la fe se concreta en estos dos mandamientos. Si mantenemos esto con firmeza, entonces tendremos como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino. El Líbano es una referencia al templo. Verso 16. Su paladar dulcísimo y todo él codiciable. Sus mismas palabras son dulzura. Todo él es deseable. El paladar de Dios. Todo lo que surge de la boca de Dios es dulce como la miel. Segunda parte del verso 16. Tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Este es mi amor y este es mi amigo, hijas de Jerusalén. Esta es la descripción que hace el pueblo de su amado Padre, nuestro Elohim, soberano Rey del universo, haciendo notable la diferencia entre el Dios de Israel, el Elohim de Israel, y los dioses con minúscula de las naciones. La revelación más hermosa que expresa el final de este capítulo es que no solo somos sus siervos, sus súbditos. No solo le vemos a distancia como un Dios lejano, sino que le podemos ver como a un amado, como a un amigo. Yeshua les dijo a sus discípulos: ya no les llamaré siervos, porque el siervo no conoce el corazón de su amo, mas les he llamado amigos, porque todo lo que he recibido del Padre se los he dado a conocer. Esta es la revelación que podemos tener de un Dios tan santo y sublime que es capaz de hacerse como un niño y de poder tener intimidad con nosotros y llamarnos sus amigos a través del amor de su Hijo, el Mesías de Israel. Baruch Hashem, bendito el Eterno, por esta hermosa revelación.
Shalom, shalom mis amados. Un fuerte abrazo. Bendito su santo nombre, bendito es Adonai.